Cuidado con la diabetes. Una de cada dos personas que empiezan a desarrollar una enfermedad como la diabetes no son conscientes de que tienen esta enfermedad. Cuando empezamos a tener unos niveles de glucosa en sangre demasiado altos, podemos empezar a notar una serie de signos o síntomas que claramente nos está indicando que la glucosa está alta en nuestro organismo y que es posible que llevemos ya cierto tiempo con una enfermedad establecida como la diabetes. Vamos a ver cuáles son los signos más frecuentes. Empezamos por el síntoma número 1, y es que una diabetes en sus etapas iniciales puede aumentar la frecuencia de las micciones. Cuando empezamos a tener unos niveles demasiado altos de glucosa en sangre, un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para expulsar este exceso de glucosa es aumentar la función renal. Los riñones van a empezar a filtrar más sangre de lo habitual para expulsar este azúcar que tenemos en la sangre, e irremediablemente va a aumentar las ganas de ir al baño a orinar. Una persona sana orina entre 4 o 10 veces al día, es decir, cada 24 horas. Si vais más de 10 veces al día al baño a orinar, es posible que la causa sea unos niveles de azúcar en sangre demasiado altos. El síntoma número 2 de la diabetes es tener un aumento considerable de sed. Este síntoma está ligado a las micciones frecuentes. Cuando los riñones intentan expulsar el exceso de glucosa que tenemos en la sangre, irremediablemente también va a expulsar los líquidos que tenemos en los tejidos. Esto provoca una deshidratación de nuestro cuerpo y va a aumentarnos las ganas de beber abundantes líquidos. Normalmente suele ser un aumento de la sed por la noche. Por mucho que bebamos líquidos, esta sed no suele saciarse. Y claramente está indicándote de que tienes la glucosa demasiado alta. Vamos con el síntoma número 3, y es tener un aumento del hambre. A este síntoma se le llama polifagia, y es el aumento del apetito de manera descontrolada. Por más que comamos, el hambre no va a desaparecer. Este aumento de hambre es el resultado de la resistencia a la insulina, y seguramente os estéis preguntando en qué consiste esta resistencia a la insulina. Os lo explico. La diabetes tipo 2 se produce principalmente por esta resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que le indica a la célula que coja la glucosa que hay en la sangre para poder consumirla y producir energía. Cuando tenemos una resistencia a la insulina no va a tener ningún efecto en las células y estas células no van a ser capaces de obtener energía a partir de la glucosa. Pues bien, cuando las células no son capaces de coger la glucosa de la sangre para obtener energía, van a pasar dos cosas. La primera, esta falta de energía nos va a dar una sensación incontrolable de hambre. Y la segunda, la glucosa se va a quedar en la sangre ya que no puede ser consumida y va a elevar drásticamente nuestros niveles de glucosa. Síntoma número 4. La diabetes no detectada también nos va a producir un cansancio extremo. Este síntoma está ligado también a la falta de energía por resistencia a la insulina. Nuestro organismo no va a ser capaz de obtener energía a partir de la glucosa y esta falta de energía se va a traducir en un cansancio extremo. Un cansancio repentino que no cede con el paso de los días y que está asociado a una glucosa alta. Vamos con el síntoma número 5 y es empezar a sentir una sensación de hormigueo y entumecimiento en manos y pies. Este síntoma suele ocurrir sobre todo cuando la diabetes ya está demasiado avanzada. La glucosa es una sustancia muy nociva para las pequeñas terminaciones nerviosas que tenemos en manos y pies. Las va deteriorando y al paso del tiempo nos produce una sensación como el hormigueo o falta de sensibilidad. La mejor manera que existe de detectar este síntoma es realizándose la prueba del monofilamento. Un profesional sanitario nos tocará las plantas de los pies con un filamento muy fino para comprobar si la sensibilidad está comprometida. Síntoma número 6 de una glucosa alta en sangre y es tener infecciones de vías urinarias frecuentes. Una glucosa alta en sangre mantenida durante mucho tiempo puede acabar deteriorando nuestro sistema inmunitario.
Las células inmunitarias que tenemos en la sangre pueden ir desapareciendo con la acción de la glucosa. Esto se va a notar principalmente con un aumento de las infecciones de vías urinarias. Los principales síntomas de este tipo de infección es el ardor, el escozor, a veces fiebre y un deseo incontrolable de ir al baño a orinar. Si padeces con mucha frecuencia este tipo de infección, lo más recomendable es realizarse una prueba de glucosa para ver si tenemos los niveles de azúcar alterados. Síntoma número 7. Heridas que tardan mucho más tiempo en cerrarse. Otro efecto nocivo que tiene el azúcar es que va deteriorando los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en los tejidos. Estos pequeños vasos se llaman capilares y se encargan de proporcionar oxígeno y nutriente a todos los tejidos. Cuando tenemos una diabetes que no se ha detectado y sufrimos cualquier herida, vamos a ver cómo esta herida tarda mucho más tiempo en curarse. Incluso en un 80% de las ocasiones, estas heridas pueden sufrir una infección. La herida no es capaz de recibir nutrientes y células para poder cicatrizar a causa del daño provocado en los capilares sanguíneos. Síntoma número 8, y es tener visión borrosa. Este síntoma ocurre sobre todo cuando tenemos unos niveles muy altos de azúcar en sangre. Y normalmente la visión recupera su normalidad cuando los niveles de azúcar empiezan a normalizarse. Si de repente, sin causa aparente, empezáis a tener problemas para enfocar o lo veis todo borroso, lo más aconsejable es realizarse una prueba capilar de azúcar para comprobar los niveles de glucosa en sangre. Síntoma número 9, y es tener una pérdida de peso inexplicable. Este síntoma se da principalmente en las personas que tienen diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no es provocada por una resistencia a la insulina. Es causada por una falta de producción de insulina en nuestro páncreas. Ante la incapacidad de utilizar la glucosa para obtener energía, nuestro cuerpo va a obtener esa energía quemando grasas. Esto se va a traducir en una pérdida de peso considerable. Incluso consumiendo gran cantidad de alimentos vamos a seguir perdiendo peso. Síntoma número 10, y son náuseas y fatiga. Esto es causado principalmente por el metabolismo de las grasas. Cuando se quema grasa se produce unas sustancias nocivas para el organismo llamado cuerpos cetónicos. Y uno de los principales síntomas cuando tenemos cuerpos cetónicos altos es tener náuseas y ganas de vomitar. Síntoma número 11. Cuando tenemos la glucosa demasiado alta en sangre es posible que empecemos a tener la piel demasiado seca. Esta sequedad se da principalmente en miembros inferiores, miembros como las piernas o los pies. Síntoma número 12, y seguimos con más síntomas que afectan a nuestra piel. Y es que un 60% de las personas que tienen una diabetes no detectada van a tener una anomalía cutánea llamada dermopatía diabética. Son manchas oscuras que aparecen en la parte anterior de nuestras piernas. Son asintomáticas y bilaterales, es decir, van a aparecer en ambas piernas. Y una vez que aparecen, no tienen tratamiento, son manchas irreversibles. Y estos han sido los 12 síntomas más frecuentes cuando tenemos los niveles de azúcar muy altos en sangre. Muchas gracias por ver este vídeo.